En el siguiente video se darán a conocer algunas prácticas matemáticas asociadas a la determinación de áreas y volúmenes en el contexto del cálculo, en base a un resumen y análisis histórico y epistemológico, dando a conocer diferentes componentes y procesos de intuición y formalización, teniendo como referentes ciertas comunidades matemáticas. Para lo anterior, tomaremos por un lado los métodos de exhaustión y compresión y por otro los métodos por indivisibles. Iniciaremos con el método de exhaustión y compresión. El método de exhaustión es un método que conlleva un procedimiento geométrico de aproximación a un resultado, en el que el grado de precisión aumenta a medida en que avanza el cálculo, lo cual nos lleva a pensar en el concepto de límite y o infinito. En el método de comprensión, por su parte, Arquímedes lo define en su libro sobre espirales como, dada una magnitud geométrica A, ya sea con longitud, área o volumen, se quiere demostrar que es igual a otra magnitud B conocida. Basándose en la geometría de la figura A, se construyen dos sucesiones de figuras geométricas, I sub n monótona creciente inscritas en A y C sub n monótona decreciente circunscritas en A, tales que I sub n es menor a y a es menor a c sub n. La anterior puede verse como la formalización del método de exhaustión, dotándola de un lenguaje formal propio de las matemáticas. Ahora bien, en el método de exhaustión y el método de compresión podemos encontrar personajes históricos precursores como comunidad matemática, Eudoxo, Euclides, Arquímedes, incluyendo a Riemann, dado que él usa el exceso y el defecto para establecer áreas bajo las curvas. Veamos. Eudoxo, por ejemplo, es conocido por su teoría, proposiciones y teoremas, ya que trataba de hallar el área de una circunferencia teniendo en cuenta la acotación inferior y superior del área de un polígono regular circunscrito e inscrito en un círculo, que fue lo que usó Arquímedes aproximadamente 100 años después, haciendo una reestructuración del lenguaje para decir luego que se pueden tomar también el perímetro, y entonces decía que cuantos más lados tenga dicho polígono, más se acercará el perímetro o el área de estos al perímetro o el área de la circunferencia. Euclides, por su parte, usa este método específicamente en la proposición 1 del libro 10, la cual nos lleva a pensar en el infinito sin mencionarlo. Asimismo, en el libro 12 de los elementos habla sobre la determinación de áreas de volúmenes, en donde hay dos aplicaciones directas del llamado del principio de exhaustión, que son en la proposición 2, la cual habla implícitamente del área de dos círculos y dos cuadrados, y en la 7, que habla explícitamente del volumen de una pirámide y un prisma. Euclides usa razonamientos exhaustivos también para demostrar, por ejemplo, que un cono es un tercio de un cilindro que tiene la misma base y la misma altura, que es la proposición 10, y que las esferas son entre sí como las razones triplicadas de sus diámetros en la proposición número 18. Riemann, por su parte, define rigurosamente la integral de una función en un intervalo establecido a partir del método conocido como las sumas de Riemann. Este método está basado en los aportes que realizó Arquímedes y consiste en que, si se tiene una función continua definida en un intervalo y se pretende calcular el valor del área encerrada por la función, el eje x y los extremos del intervalo, este intervalo lo podemos descomponer en intervalos más pequeños con la misma base, y sobre cada uno de ellos podemos construir rectángulos que tengan la altura de la función dada y queden tanto por debajo de ella como por encima. Si calculamos el área de cada uno de esos rectángulos y los sumamos, obtendremos una aproximación por defecto y por exceso respectivamente del área encerrada por la función, el eje x y los extremos del intervalo. Si ahora hacemos cada vez más pequeños los subintervalos en los que hemos dividido el intervalo de partida, las áreas de los rectángulos tanto inferiores como superiores de cada vez se acercarán más al área encerrada por la función, el eje x y los extremos del intervalo inicial.
de la misma forma en que ocurría antes con los polígonos inscritos y circunscritos en el método de exhaustión. Este proceso se puede observar en la imagen que aparece en pantalla. De aquí podemos decir que la expresión visual del método es útil para poder interpretar las construcciones en un gráfico y razonar por medio de la visualización, y por tanto se hace un fuerte trabajo sobre la intuición, basado en sus prácticas matemáticas en el manejo de la geometría y sus relaciones. Por el lado de la formalización, se puede decir que es un proceso que se ha venido trabajando desde años atrás, no solo quedando en manos de un autor, pues como vimos, Euclides y Arquímedes se basan en Eudoxo y además Riemann se basa en Arquímedes, desarrollando cada vez una mejor forma de expresar los conceptos y trabajos matemáticos, como por ejemplo en las obras de Los elementos de Euclides, El método, que es de Arquímedes, y Sobre espirales, que también es de Arquímedes. Se ve un cambio en la escritura o formas de dar a conocer las ideas, con precisión y haciendo correcciones cada vez más del lenguaje en torno a la argumentación, demostración, fundamentación o axiomatización de los conceptos en cada uno de los métodos. En cuanto a los conceptos, a lo largo del trabajo realizado por cada uno de los autores, se evidenciaron algunos de ellos que fueron necesarios para dotar de significado los métodos en la determinación de áreas y volúmenes. Entre ellos se encontraron los conceptos de áreas, de volumen, de perímetro, de polígonos, de rectángulos, aproximaciones por defecto y por exceso, el concepto de curva o de función, las sumas inferiores o superiores, como los llamaba Riemann en su época, el infinito y los intervalos. Con base en este recorrido histórico, se hacen evidentes diferentes métodos de prueba en el desarrollo del problema de la determinación de áreas y volúmenes. Esto mediante estrategias en principio visuales, como la usada por Eudoxo, que le permitieron proponer un primer acercamiento hacia el método de exhaustión, que años después definió Arquímedes mediante el método de compresión, y luego dotaría de rigor con su método de integración Riemann, consolidando así los métodos ya mencionados, el de exhaustión, el de compresión y las sumas de Riemann, como métodos para el proyecto de investigación de la determinación de áreas y volúmenes. Ahora pasaremos a revisar el método por indivisibles. Este grupo de personajes, Cavalieri, Fermat y Kepler, tienen concepciones y trabajos que se relacionan entre sí para el tema en cuestión, hallar áreas y volúmenes, donde los indivisibles juegan un papel muy importante. Desde este punto, es posible empezar a identificar elementos relacionados con la práctica matemática, ya que podemos clasificar este tipo de desarrollo en una de las tres situaciones que se presentan en el contexto del cálculo, las de acumulación. Este tipo de situaciones se pueden definir, de forma general, cuando se necesita completar una magnitud con unidades más pequeñas de la misma o de diferente naturaleza. Un concepto fundamental para hallar áreas y volúmenes es el del infinito, del cual tenemos dos concepciones. La primera, la de Galileo Galilei, que trata el tema del infinito y sostiene que el continuo está formado por indivisibles, partiendo de la idea la indivisibilidad indefinida, que se refiere a las cosas que se pueden dividir siempre más y más sin terminar este proceso. Él introduce la idea de infinito actual como algo terminado. Para él, los infinitos son incomparables, o sea, no se puede establecer que uno es mayor, menor o igual que otro infinito. Por otra parte, Arquímedes propuso una definición que estuvo muy cerca del moderno infinito matemático, que dice que, dados dos números positivos a y b,
Existen números naturales n y m, tales que n por a es mayor que b y m por b es mayor que a. Es decir, si a fuese infinitamente pequeña, por muchas veces que la sumemos, no superará a b. De la misma manera, si b fuese infinitamente grande, no podrá ser superada por ningún múltiplo de a. Podemos identificar otro componente de las prácticas matemáticas por lo anteriormente dicho, y es el de la comunidad matemática, debido a que las definiciones de infinito dadas tanto por Galileo como por Arquímedes influyen en el desarrollo de los trabajos de Cavalieri, Kepler y Fermat. En cuanto a Kepler, de un modo anecdótico, podemos decir que su interés por el cálculo de áreas y volúmenes surge a partir de un incidente que ocurrió cuando se casó por segunda vez. Él había comprado un barril de vino para su boda, y el procedimiento que empleó el mercader de vino para medir el volumen del barril enfadó a Kepler. A partir de ese incidente, él se preocupó por calcular áreas y volúmenes de diferentes cuerpos, especialmente los de revolución. Cavalieri y Fermat también tuvieron ese objetivo de determinar áreas y volúmenes. Analizando los objetivos de los autores, es posible identificar otro componente de las prácticas matemáticas, el programa de investigación, que se resume como el fin que se tiene con un determinado trabajo. Aunque estos autores abordan el tema de forma particular, su programa de investigación es el mismo. Para hacernos una mejor idea de las diferentes formas en que cada uno de los autores trató el problema, vamos a describir a grosso modo en lo que consistía cada uno de sus métodos. Para Cavalieri, si dos sólidos tienen alturas iguales y si las secciones hechas por los planos paralelos a las bases y a la misma distancia están siempre en la misma proporción, entonces los volúmenes de los dos sólidos están también en la misma proporción. Acá vemos una representación de lo que su método describe. Por otro lado, en cuanto a sus indivisibles, expone que el área de una figura plana se considera formada por un número finito de segmentos paralelos equidistantes, cada uno de los cuales se interpreta como un rectángulo infinitamente delgado, y un volumen se lo considera compuesto por un número infinito de áreas de figuras planas paralelas. Es decir, un área es la suma de infinitos segmentos rectos y un volumen es la suma infinita de superficies planas. Estos elementos eran designados los indivisibles de la superficie y del volumen respectivamente. Ahora, en cuanto a Kepler, el método de Kepler consistía en seccionar un sólido en un número finito de piezas infinitesimales o sólidos indivisibles de formas y tamaños convenientes de acuerdo a cada problema en particular. La suma de estos indivisibles permitía obtener el volumen buscado. Los elementos infinitesimales o indivisibles de Kepler tienen la misma dimensión que el cuerpo que quiere medir. Si quiere calcular un área, suma los elementos del área, y si quiere calcular un volumen, considera los elementos infinitesimales del volumen. Ahora bien, Fermat se dedica a analizar las obras de otros autores como lo fueron Descartes y Cavalieri. Fermat toma particiones sobre las cuales construye rectángulos con la misma base y que cada vez la base de estos tiende a ser cero. El área sumada de estos tiende a ser la misma de la curva o parábola en la cual se utiliza el método. También tenemos su cuadratura geométrica, que es la descripción del método dicho, y su progresión aritmética, que se buscaba para la cuadratura pues aritmética de los números. Esta se enfoca en buscar la sumatoria de potencias de números primos. Ahora bien, aquí es pertinente mencionar el último teorema de Fermat, el cual supone que existe una terna que cumple con la propiedad tal que x a la 4 más y a la 4 sea igual a z a la 4. Pero luego demuestra que si esta terna existe, existe otra solución más pequeña y otra más pequeña y así sucesivamente hasta el infinito. Pero aquí entra en contradicción, pues la serie de números naturales no puede descender infinitamente. Por lo tanto, el supuesto inicial es falso y demuestra que no existen esas ternas
tal que x a la 4 más y a la 4 pues sea igual a z a la 4. Fermat no utilizó de manera explícita este último teorema para su progresión aritmética y geométrica, pero sí se relaciona en cuanto representa la idea de encontrar esa parte más y más pequeña que lleva a empezar en lo infinitamente pequeño. En cuanto a sus obras, tenemos la nueva geometría de los barriles de vino de Kepler, la geometría de los indivisibles de Cavalieri y la, la obra de Fermat publicada en 1658. Por último, tenemos unos conceptos que consideramos se pueden deducir y se pueden dar a partir de lo que estos tres autores han dado en sus obras, que son el de área, el de volumen, el de los indivisibles, el de infinito, el de los infinitesimales, y por aparte, y no de manera obviamente explícita, también sean unos conceptos de lo que es derivada y lo que es integral.